No había mucha información nueva que pudiera aprovecharse. Maxwell había nacido el 24 de enero de 1900 en el Harbor View Medical Center de Seattle y había sido inscrito como Cornelius Linus Maxwell. El padre no figuraba en los registros. Su madre lo había criado sola y no había tenido más hijos. Había asistido a la Universidad de Washington, pero había abandonado los estudios el primer año, al morir su madre. Se rumoreaba que tras dejar la universidad se había hecho aprendiz de una mística del Himalaya. Otros rumores menos suculentos lo ubicaban en burdeles de todo el mundo y en instalaciones médicas secretas donde se podía comprar de todo. Sexo degenerado, drogas de diseño. Fuera como fuese, Cornelius Maxwell había pasado 6 años desapercibido. Pocos meses después de su reaparición se había unido a la joven y ambiciosa Clarissa Hind. En un ejemplar del Enquirer, con fecha de hacía 10 años, la sección de negocios iniciaba una serie de 10 capítulos sobre los proyectos de investigación en marcha de Data Microcom. A lo largo de las 10 entregas siguientes, la revista explicaba que Max se había convertido en pionero en el campo de la tecnología robótica en miniatura. Su empresa estaba diseñando unos robots llamados nanobots o nanitas, tan pequeños que se podía medir en millonésimas de metro. Casi eran tan diminutos como moléculas. A Penny siempre le había aburrido la ciencia, pero esa lectura le resultó fascinante. Los nanobots tenían su aplicación principal en la medicina. Esos robots, cuya denominación más precisa era nanomedibots, eran tan infinitesimales que podían circular libremente por el flujo sanguíneo o por las conexiones neuronales y reparar tejidos dañados a un nivel molecular. Un artículo en profundidad de la sección de ciencia del Enquirer ofrecía más detalles. Había nanobots diseñados para limpiar venas y arterias, eliminando depósitos peligrosos de placa. Otros enjambres de nanobots buscaban tejido canceroso y lo mataban a base de calor y de quimioterapia localizada. Una vocecilla en la cabeza de Penny le susurró: «Y hay nanobots que salen de los productos de ayuda íntima y se adueñan de los crura de tu clítoris». Buscó más noticias sobre el desarrollo de los nanobots, pero los artículos de la revista se terminaban de golpe. Después de una década de trabajo revolucionario en el campo de los robots en miniatura, Data Microcom había abandonado en apariencia todo el asunto. Un breve artículo de seguimiento citaba a Max diciendo que los nanobots no eran rentables. Había cerrado la división de robótica y había desviado sus recursos al desarrollo de las líneas más lucrativas de los productos Eres Hermosa. Estupefacta, Penny recordó lo sucedido en la limusina de la presidenta. Sin estímulo aparente, se había sentido cada vez más excitada. Y no solo excitada, se había visto llevada al orgasmo. Toda su conciencia se había visto reducida a las puntas de sus pezones erectos y a su clítoris. Solo las palabras tranquilizadoras de la presidenta le habían ayudado a vencer aquel maremoto de frenesí erótico. Se acordó del colapso que Alouette había sufrido en el Kodak Cizer, y en su propia madre poseída y atada a la cama del piso de arriba. Era el artículo roto, la libélula. Parecía una idea descabellada, una conspiración propia de esas rabiosas feministas que sueltan espuma por la boca. Sin embargo, era posible que el juguete no se hubiera roto, sino que hubiera eclosionado. El cuerpo de la libélula se había partido, liberando enjambres de robots microscópicos, lo bastante pequeños como para ascender por su cuello uterino y alcanzar su útero, lo bastante pequeños como para traspasar la barrera hematoneural de sus ovarios e infiltrarse en su sistema nervioso, y hasta en su cerebro. ¿Quién sabía cómo aquellas cositas podían estar afectando ahora a su conducta y sus percepciones? En el vuelo de Nueva York, Penny había leído que una turba de 20.000 compradoras habían montado una batalla campal en el Times Square y estaban luchando entre ellas para poder adquirir un perfume nuevo. Asimismo, en Roma había compradoras combatiendo en las calles para hacerse con una nueva crema facial que se estaba anunciando en todas partes. Por supuesto que la radiografía que le había hecho a Penny después de ser atacada en el andén del metro no había mostrado nada. Los nanobots eran demasiado pequeños para que los pudiera detectar ningún instrumental de diagnóstico. Y ahora, advirtió Penny,
se los estaba implantando a decenas de millones de mujeres en todo el mundo industrializado. Si Brisden decía la verdad, y Max había provocado la muerte de Alouette, tal vez los nanobots pudieran hacer algo más que dar placer. Tal vez también podían matar. Penny se terminó la taza de chocolate y luego subió lentamente las escaleras que llevaban al ático. Su padre y Milo estaban a oscuras, junto al cuerpo desnudo de su madre, que ahora se retorcía atada, gimiendo y amordazada con cinta de embalar. No podemos curarla, decía Milo con valentía, pero sí que podemos limitar sus hábitos autodestructivos. Los hombres se arrodillaron a ambos lados de la cama y se pusieron a rezar en silencio con las manos juntas frente a la boca. Encima de la mesilla de noche había un arsenal de jeringuillas y frascos de tranquilizantes sin usar. Penny contempló la cena impotente y se preguntó si su conjetura sería cierta. ¿Era posible que los nanobots estuvieran detrás del enloquecido comportamiento sexual de su madre? «Papá», dijo, «tengo que irme». Su padre levantó la vista, afligido. «¿Sabes, Penita? Cuando vivíamos en Sipi, los médicos nos comunicaron que tu madre no podía tener hijos». Penny escuchó. Era la primera vez que oía aquello. Se miró el reloj de pulsera. El jet ya estaba esperando en la pista. Contemplando la figura aturdida e indefensa de su mujer, el padre de Penny señaló: «Todos los expertos a los que visitamos le dijeron que nunca tendría un bebé. Por eso fuiste un milagro tan grande». Penny se acercó y le rodeó el cuello con los brazos. Todavía de rodillas, él le sonrió. «Fuiste nuestro regalo de Dios». Y añadió en tono esperanzado: «Si Dios nos pudo dar una hija tan maravillosa como tú», dijo levantando la mano para acariciarle el pelo, «tal vez también pueda liberar a tu madre de esta espantosa enfermedad». Milo los miraba con una sonrisa llena de fe. La madre, desquiciada y desnuda de Penny, estaba en buenas manos. «Quédate», insistió Milo en tono jovial. «Quédate y haznos una tarta o algo así». Penny leyó los mensajes del texto del móvil. «El piloto dice que el tiempo está empeorando. Tendremos que salir dentro de una hora». «¿A dónde vas?», le preguntó su padre. Pobre hombre. Todo su mundo se estaba viniendo abajo. Con voz fría y decidida, con una voz desconocida, Penny dijo: «Al Nepal». Y lo repitió: «Tengo que ir al Nepal». El Jack solo llevaría a Penny hasta las laderas rocosas del Himalaya. Pasado el remoto villorio de Opt Singh, se vio obligada a subirse a las espaldas huesudas y estrechas de los Sherpas durante los últimos 5 kilómetros de ascenso casi vertical, pero ni siquiera ellos pudieron llevar a Penny hasta arriba del todo. Cuando apareció ante sus ojos una cueva apartada, los Sherpas se echaron a temblar de miedo. Mascullando juramentos para protegerse del mal, la dejaron en el suelo quemado por el sol y empezaron a desandar lo andado. Cuando ella protestó, el más corpulento señaló en dirección a la cueva lejana y farfulló histéricamente en su dialecto natal. A Penny no le quedó más remedio que continuar sola. Mientras escalaba por la pared de roca semiderruida de la montaña, se imaginó a Maxwell haciendo la misma peregrinación de joven. En París le había hablado de los años que pasara con la extraña y anciana mística. Se había presentado ante ella en calidad de voluntarioso aprendiz y ella había aceptado instruirlo en los secretos más esotéricos del Tantra. Pese a su vigor juvenil, Maxwell contaba que la magia sexual que había practicado con la vieja durante todos esos años había estado a punto de matarlo. De hecho, y este detalle aterraba a Penny, Max le contó que la cueva donde vivía la mística estaba llena de esqueletos de hombres y mujeres a los que había matado con sus prácticas sexuales. Sus huesos habían quedado petrificados en diversas contorsiones insoportablemente eróticas del Kama Sutra. Con su maleta de ruedas de Louis Vuitton, sujeta con correas a la espalda, Penny ascendió lentamente agarrándose a los salientes de la pared vertical de piedra. Cada vez que se acordaba de las historias de agonía orgásmica que le había contado Max, casi deseaba que la mística hubiera muerto. A fin de cuentas, nadie la había visto en una década. Los vientos secos y helados amenazaban ahora con arrancarle a Penny las yemas de los dedos de las finas grietas a los que se aferraba.
Las aves autóctonas se le echaban encima, la picoteaban y la arañaban para proteger sus zonas de anidación cercana. La peste a guano era sofocante. Pero, ¿qué opción tenía? Hasta la presidenta había jurado que no había otra forma de derrotar la conjura de Maxwell. Al asesinar a Alouette de forma tan pública, Max había demostrado que podía cargarse a cualquiera y en cualquier parte. Tenía millones de rehenes, lo supieran ellas o no. Y aunque descubrieran sus nanobots, ya sería demasiado tarde. Solo Baba Barbagris podía ofrecer un antídoto, un tratamiento, un entrenamiento capaz de contrarrestar las legiones de microrobots implantados. Una ráfaga de viento golpeó a Penny y la bolsa despegó de las rocas. Desesperada se desabrochó el cinturón de Prada que le sujetaba la maleta a la espalda y observó cómo se despeñaba en el vacío. Pareció caer para siempre, girando lentamente en el aire antes de reventar en un estallido de prendas de Enclen. Libre de esa carga, empezó a escalar más deprisa. A mediodía, ya exhausta, alcanzó con esfuerzo el borde de la cueva, pero estaba vacía. Según le había contado Max, Baba Barbagris pasaba la mayor parte de sus solitarias jornadas trepando por las paredes verticales de los acantilados, recogiendo el líquen y el musgo que constituían su frugal dieta. Subsistía a base de los huevos de las aves que anidaban en los precipicios. Las fórmulas de muchos de sus ungüentos y cataplasmas afrodisíacos contenían los hongos silvestres que recogía. Según Max, pasaba las noches sola. Llevaba 2 siglos viviendo en aquella soledad, explorando formas nuevas y cada vez más potentes de procurarse placer. Eran las técnicas de la baba, que la baba le había enseñado a Max y de las que él se había adueñado para fabricar en serie los productos de Eres Hermosa. Tal como Max le había contado a Penny, la cueva estaba llena de esqueletos y cadáveres disecados de gente que parecía haber muerto paralizada por un clímax intensísimo. Pero entre los restos mortales había otros objetos fabricados por manos humanas. Se trataba de prototipos primitivos de los mismos juguetes sexuales que Maxwell había perfeccionado y probado con Penny. Allí, fabricados con astas de reno secas y amarrados con tendones de animales, estaban los inventos eróticos de la solitaria baba. A fin de soportar las noches innumerables de aislamiento, había fabricado y perfeccionado todos aquellos artilugios estimuladores. Su soledad sin límite había generado aquel tesoro escondido de herramientas sexuales. Penny cruzó la cueva y los examinó. Algunos tallados en piedra y pulidos y lisos como cristales estaban claramente diseñados para raspar la esponja perineal. Otros estaban hechos de hueso de pájaro y torneados a fin de excitar los pilares del clítoris que rodeaban la vagina. Y había otros que habían sido obviamente usados por vía rectal. Maldito Maxwell. Debió de bastarle un solo vistazo a aquellos ingeniosos juguetes sexuales, los inventos de la anciana ermitaña para darse cuenta de que su poder abrumaría y esclavizaría a la mujer civilizada. Eran todos tan asombrosos que Penny se los quedó mirando maravillada y no se dio cuenta de que una figura encorvada había trepado hasta la entrada de la cueva y ahora se le acercaba arrastrando los pies. «Tengo una invitada», dijo una voz temblorosa y cascada. Penny giró en redondo y divisó a una vieja muy parecida a los artefactos y los esqueletos que la rodeaban. Baba Barbagris también estaba hecha de huesos y tendones, una densa maraña de músculos resecos y pelo grises. Los ojos le brillaban como 2 piedras lunares, completamente blancos por culpa de las gruesas cataratas. Su cuerpo famélico estaba desnudo y la melena púbica, greñuda y blanquecina que le daba nombre, le había crecido tanto que barría el suelo entre sus pies. Maxwell le había contado que era ciega. Al parecer, la baba se orientaba por los precipicios, trepaba y cazaba valiéndose exclusivamente del tacto y el olor. Conocía el tacto de todas y cada una de las grietas y fisuras de esa montaña. Conocía el olor concreto de hasta la última raja sucia. Ahora levantó la nariz y olisqueó el aire húmedo. Con voz cascada dijo: ¿Detecto acaso un coño joven y fresco? Penny se quedó quieta como una estatua. Intentó respirar sin hacer ruido. No intentes ocultar tu olor, le reprendió la bruja. Hace muchos años
que no tengo alumnos. Se quitó de la espalda un zurrón roñoso y se puso a sacar de él algunos puñados de musgo. A continuación extrajo con cuidado varios huevos muy pequeños de pájaro y dijo: «Solo por tu olor sé que vienes de Nueva York y que has hecho escala en Omaha». Maxwell le había avisado de que la baba podía deducir toda la historia sexual de una persona a partir del sabor de sus genitales. «Descúbrete», le indicó la bruja, «que tu sabor me diga todas las verdades que tú no me quieres decir». Se acercó un paso más a Penny, pero se quedó esperando. Penny sabía que no tenía elección. Su madre y su mejor amiga podían estar muriéndose. A un segmento enorme de la población le habían implantado un poder que ellas se negaban a creer que existía. Así que se quitó lentamente los zapatos de Christian Louboutin, a continuación los pantalones de DKNY y la blusa. Y lo último fueron las bragas de Agent Provocateur. Dobló todas las prendas y las colocó cuidadosamente sobre una roca. Cuando por fin estuvo desnuda, salvo por su sujetador milagroso de Victoria's Secret, Penny se quedó esperando. Barba Gris se acercó a ella. Aquella vieja cubierta de manchas de vejez le metió suavemente la mano temblorosa entre los muslos y graznó. «¡Ah!», exclamó y susurró en tono maravillado. «No tienes pelo. ¿Es una de las maldades de Maxwell?». Lo era, pero Penny estaba demasiado asustada para decir nada. Asintió con la cabeza. Era el resultado del método tribal uzbeco de depilación a base de aloe y piñones. Con un dedo arrugado, la baba se dio unos golpecitos orgullosos en la piel cuarteada del pecho. El tirón constante de las ráfagas de aire seco y helado le había estirado los pechos, que ahora ondeaban al viento como ubres correosas. Asintió con la cabeza y sonrió para sí misma. «Fui yo quien le enseñó esa técnica», dijo. Sin detener sus caricias, la bruja volvió a levantar el dedo deformado hacia Penny. Insertándole solo la punta nudosa del dedo, le dijo: «Pequeña, qué jugosa es tu vagina». A continuación le introdujo el resto de ese dedo, parecido a una ramita seca, frágil y rugosa hasta el nudillo. Soltó una risita. «¿Y qué receptiva? Vas a ser una alumna excelente, querida». Mientras la reclusa de varios siglos de edad la sondeaba, Penny intentó acordarse de todas las cosas del mundo que le encantaban, cosas como el paseo en carroza que Tad y ella habían dado por Central Park, o el helado de dulce de leche, o las películas de Tom Berenger. Pensó en bolsos de Fendi y en ferias estivales con norias y algodón de azúcar. Embargada por la melancolía, recordó lo mucho que había admirado a Clarissa Hine y lo emocionada que se había sentido al ver jurar el cargo a la primera presidenta mujer. Cuando ya no podía seguir extrayendo pensamientos agradables de su mente, Penny se revolvió en un intento fútil de resistirse al dedo de la vieja bruja. Era como si le estuviera explorando los recovecos más profundos de la psique. Después de mucho hurgar, el dedo salió de dentro de ella. Relució un momento a la tenue luz de la cueva y por fin desapareció entre los labios arrugados de la vieja. La baba lo chupó y soltó un gruñido calculador. Se lo sacó de la boca y lo lamió varias veces con una lengua gris antes de hablar. «Celinus Maxwell es quien te enseñó». Estaba deduciendo la historia entera de Penny a partir de una única muestra. «Él te instruyó en las artes que yo le enseñé. Fue mi mejor alumno. Los profesores ansiamos esa clase de alumnos, pero la gente hoy en día es demasiado impaciente. Solo le interesa la ruta más rápida al orgasmo. No tienen tiempo para una anciana maestra». Maxwell tenía tiempo. El examen exhaustivo sacó la curiosidad de la vieja mística. Mientras sus manos ásperas y rojas seguían acariciando a Penny, dijo: «Sí, yo adiestré a Maxwell en las artes eróticas de la antigüedad». La voz le chirrió como los goznes herrumbrosos de una puerta que se abriera para revelar un lugar espantoso. Habló de prácticas que la humanidad ya casi había olvidado. Nadie quiere dedicar el abundante tiempo y diligencia que hacen falta para adquirir las artes sexuales.
pero Maxwell lo había hecho, y ella se alegraba de tener un alumno al que enseñar después de tanto tiempo. Entre mi aprendiz anterior y Max pasaron 60 años. Se llamaba Ron Jeremy. Ella sí se siguió lamiendo el dedo y saboreándolo mientras hablaba. Maxwell aprendió todo lo que yo le podía enseñar. Se benefició de todos los siglos que llevaba estimulando en mis entrañas y de todo lo que había descubierto. La consternación nubló la expresión de la vieja. Hasta sus ojos pálidos y ciegos se oscurecieron. Y ahora Maxwell usa la sabiduría sexual del pasado para hacer daño a muchas mujeres y para el beneficio propio. Penny estaba pasmada ante la sabiduría de la vieja. Cuando la baba volvió a extender aquel dedo parecido a una ramita, Penny lo montó encantada y lo cabalgó con emoción. Tras probar aquella nueva muestra, la baba recitó: «Sientes una gran culpa. Has traicionado a tus hermanas las mujeres. Lo has ayudado a él a calibrar sus almas de control. Ahora Maxwell tiene muchas esclavas por culpa de tu trabajo». Al oír esas palabras, Penny se echó a llorar. Era cierto, era horrible, era tan cierto, que ella jamás se habría atrevido a admitirlo. La baba se metió el dedo en la boca y lo chupó. Lo sacó y lo relamió. «Penny Harrigan, has venido a que te entrene para poder luchar contra él». La lengua gris acarició el dedo, saboreando la información que quedaba en las arrugas. «¿Cómo sabes cómo me llamo?», preguntó Penny en tono incrédulo. Era la primera vez que hablaba en la cueva y su voz arrancó ecos estridentes. «¿Solo por el sabor de mis jugos?». Barba Gris sonrió con sus labios marchitos. «Sé muchas cosas». Le señaló un jergón hecho de líquen seco y pelo que le caía. «Ven a sentarte. Vas a necesitar fuerzas para tu entrenamiento erótico. Haré una infusión para las dos».